El oro en mínimos de un año, la plata y el platino en mínimos de 2 años, el gas natural por encima de los $7 y apuntando al alza, el petróleo abajo de los $100. Hay una palabra que es la estanflación, que es el fantasma que asusta a todo el mundo y que se está imponiendo en los últimos días en el vocabulario de los mercados financieros, como también la tasa de interés de la Fed que viene el miércoles que viene. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves 21 de julio de 2022. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de iniciar nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Una semana por demás compleja están atravesando las materias primas con mínimos de varios años en algunos casos y con una aceleración bajista que se está haciendo muy presente en algunas de ellas, sobre todo en la onza de oro y también en el petróleo, que ahora intenta recuperar algunas posiciones, pero se sigue ubicando por debajo de los $100. ¿Qué es lo que está sucediendo en los mercados? Bueno, en principio, lo que el mundo financiero espera es la decisión de política monetaria de la Fed, que va a tener lugar el próximo miércoles 27 de julio y sobre la cual se espera un alza de tasa de interés de 0.75%, aunque han volado algunas versiones en las últimas horas acerca de que puede haber un alza mayor todavía, del 1%, algo que no sucede hace más de 25 años y que por supuesto generaría un alza mucho más importante del dólar de lo que ya estamos viendo. Tengamos en cuenta que el euro, la libra esterlina, el yen japonés, las tres monedas líderes están en mínimos de varios años y que, bueno, todo esto por supuesto tiene efecto sobre todos los activos principales y también por supuesto sobre las materias primas. De manera que, además de este alza de tasa de interés, lo que tenemos es un contexto de inflación en máximos de varias décadas en Estados Unidos, un máximo en inflación del 9.2% en términos interanuales, que no tocaba desde el año 1981. Esto está obligando a tomar decisiones de apuro prácticamente a la Fed, elevando una tasa de interés, pero en momentos en que las variables más importantes de la economía comienzan a brindar algunas señales de debilidad, exceptuando la variable del empleo, que se mantiene muy firme y con una tasa de desempleo cercana a la ideal, cercana al 3,5% en el mes de junio que se conoció este mes. Todo esto genera además la perspectiva de que pueda producirse una recesión, pero agregado a una inflación muy alta, lo cual combinado es la estanflación, tal vez uno de los peores estados de la economía, dado que cae la actividad económica, pero los precios siguen subiendo y esto por supuesto repercute en la demanda de bienes y servicios. Y dado que las materias primas se mueven en torno a su perspectiva de demanda, a lo que se espera que suceda, no tanto a lo que está sucediendo ahora mismo, es que el petróleo, que es tal vez la materia prima más importante, la que influye en la economía mundial sin excepciones, está muy debilitado en estos tiempos, pese a que tiene todavía algún impulso alcista provocado por las sanciones que Europa le impuso al gobierno de Rusia por su invasión a Ucrania y que se mantienen totalmente vigentes. Pero, claro, comienzan a aparecer otras proveedores de la materia prima y esto, por supuesto, también atenúa el alza que observó el petróleo en los primeros meses del año y prácticamente está en el mismo nivel de mediados de febrero de este año, que fue cuando se inició esta invasión a Ucrania y que generó en su hora un máximo de 14 años de la materia prima. El costo de combustible no ha disminuido demasiado en ningún lugar del mundo, pero es evidente que la materia prima principal, por supuesto el petróleo, está disminuyendo en su valor y por ahora no tiene tantas perspectivas de ganar posiciones. Por eso lo que tenemos en estas horas es una curva de precios del crudo, justamente, hablamos de los futuros de West Texas o también de Brent, que está acelerando ligeramente a la baja, en el caso de West Texas, por debajo de los $100 y apuntando también a la baja, pero de alguna forma con algún atenuante, que es
haber vuelto desde los $90 que tocó la semana pasada y que le sirvió de soporte para estos últimos días. Justamente desde un aspecto técnico, lo vamos a ver después, ese nivel de $90 aparece como el nivel a tener en cuenta. El quiebre de ese nivel sí generaría una caída mucho más importante de la materia prima. De todas maneras, todo va a estar a expensas de lo que suceda el miércoles próximo con la Fed. Cuando nos volvamos a encontrar, la Fed ya habrá decidido sobre tasa de interés y ahí vamos a tener un movimiento mucho más importante de la materia prima. De momento, y creemos que esto se va a mantener durante prácticamente esta semana y los primeros días de la semana próxima, va a haber un movimiento muy atenuado, no solamente de petróleo, sino de todas las materias primas y de los activos en general, porque lo que viene es realmente muy fuerte y es lo que todo el mundo financiero está esperando. Técnicamente, el petróleo cotiza a $98,14 con una tendencia bajista en el gráfico diario, guiada por una línea de tendencia en esa dirección que proviene de los máximos del día 14 de junio en $124,08 y que tiene varios puntos de apoyo, el último de los cuales fue ayer miércoles y hoy vuelve a caer, hoy jueves, la materia prima para buscar ahora sus soportes en las zonas de 95,25, 90,50, los mínimos de este mes y de varios meses, y la zona de 87,50. Este mínimo es además un nivel que no tocaba desde el 23 de febrero de 2022, justamente en la fecha en que se inició la guerra en Ucrania, por lo cual todo lo que había generado el petróleo lo perdió en este periodo, y en el caso de una eventual recuperación, la materia prima tendrá técnicamente un objetivo en el 38,2% de la baja, 124,10, 90,70, siempre hablamos por supuesto de zonas de precios, por encima de la cual se ubica justamente 107,60 y 111,55, un 61,8% de la baja mencionada. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista, con momentos que aceleran a buena velocidad en esa dirección y con una demanda que ahora aparece en un 38%, apuntando también a la baja, todavía lejos de la zona de sobreventa. Estocástico con una marcada señal bajista que parece anticipar una nueva caída del precio de la materia prima en los próximos días. La onza de oro suele cumplir un doble papel en los mercados, a veces se comporta como un activo seguro y otros como un activo de inversión. Ante una crisis como la que está viviendo el mundo, con la pospandemia, con la guerra en Ucrania, con las dificultades de la cadena de suministros, el metal precioso ha abandonado su condición de activo seguro para convertirse precisamente en un activo de inversión y en tal sentido está sufriendo los embates del dólar, y es por eso que lo vemos el día de hoy, hoy jueves, en mínimos que no tocaba desde prácticamente el inicio de la pandemia en abril de 2020, cuando en su hora venía escalando posiciones. Recordemos que todas las materias primas y todos los activos en general habían sufrido una baja muy fuerte con el inicio de la pandemia y bueno, en su momento comenzó a escalar posiciones para llegar a un máximo que se detuvo en un nivel máximo histórico, en $2.075, esto fue en agosto de 2020. Este año también tuvimos un máximo prácticamente similar, en $2.070, pero a partir de ahí no logró levantar posiciones la onza y ahora la tenemos en la zona de $1.685. Por debajo de los $1.700, técnicamente, y lo vamos a ver luego, parece tener algún atenuante en los niveles actuales. Ya llegó a $1.675 en su mínimo de esta semana y ahí podría frenarse o tal vez unos dólares por debajo para iniciar un nuevo ciclo alcista, pero es evidente que mientras el dólar siga dominando la situación, a la onza se le va a hacer muy difícil volver a sus mejores horas, hablamos por encima de los $1.800, $1.900, algo que no vemos que vaya a suceder durante los próximos tiempos, de manera que puede haber algún movimiento favorable a la onza dependiendo de lo que suceda con la Fed la semana próxima. Por ahora, el mundo financiero se ha volcado al dólar y a sus activos con los bonos del Tesoro que crecen, por supuesto, con un rendimiento que también va a la baja, y esto, por supuesto, atenta contra la fortaleza de la onza de oro. Pero te queremos dejar para esta semana, la pregunta de la semana: ¿cómo ves el oro de aquí a un mes?
¿Lo ves superando los $1.750? ¿Lo ves por debajo de los $1.650? ¿Qué perspectiva tienes para el metal? ¿Crees que va a seguir bajando? Nos gustaría mucho leer tus comentarios al pie de este video. Con mucho gusto los esperamos. Desde un punto de vista técnico, la onza de oro cotiza $1.682,78, un mínimo que no alcanzaba desde prácticamente un año atrás y apuntando claramente a la baja en el gráfico diario, con una fuerte aceleración de la caída de la materia prima desde el día 5 de julio. Habíamos mencionado esto la semana pasada, que está cayendo aceleradamente la onza y ahora apunta a la zona de $1.667, donde aparece el 100% de expansión de la baja 2000, con el mínimo 1.788 y el segundo máximo en $1.880. Una caída debajo de este 100% de expansión de Fibonacci va a tener nuevos soportes en las zonas de 1.645 y $1.617 durante los próximos días, con objetivos al alza en la zona de 1.700, 1.722 y $1.748, pero con la dinámica del metal apuntando claramente a la baja en estos últimos días y con esta marcada aceleración que se ve en el indicador de momento, que justamente verticaliza también su movimiento bajista, con esta línea que marca una velocidad muy fuerte y con una sobreventa, y acá está el atenuante favorable a la onza, que llega a la zona del 20% de demanda, una sobreventa extrema que generalmente suele detener la caída de los precios, con un oscilador estocástico ya agotado en su instancia inferior. Por supuesto, para que cambie esta dinámica tiene que superar la zona de $1.700 el metal, lejos todavía, por supuesto, de apuntar a los $1.778, que es la línea de tendencia más importante en estos últimos días y que, bueno, parece por supuesto muy lejos de ser alcanzada, con el precio apuntando en dirección bajista. La plata y el platino, por supuesto, no están exentos de lo que está sucediendo con el dólar, que está ganando en todos los frentes y, por supuesto, lo hace también ante estos metales. Sabemos que la plata y el platino son dos metales vinculados a la producción de bienes y, en tal sentido, si la perspectiva es de una caída en la actividad económica global, es muy probable que continúen en esta senda bajista, por supuesto, hasta que se conozca la decisión de la Fed. El miércoles próximo es como una bisagra para la economía mundial, dado que si la Fed sigue aumentando la tasa de interés e incluso incrementa su alza al 1%, y bueno, vamos a tener nuevos mínimos de mucho tiempo para estos metales. La plata está en un mínimo que no tocaba desde exactamente hace 2 años, julio de 2020. El platino un poquito más para adelante, con un mínimo de septiembre de ese año, pero en ambos casos con perspectivas bajistas. Van a tener que luchar, y bastante, para la plata superar los $20, el platino los $900. Por supuesto, tienen posibilidades y en algún momento lo van a hacer, pero no lo vemos por lo menos en los próximos días. Creemos que puede haber algún movimiento de recuperación allá por lunes o martes próximo, antes de la decisión de la Fed, pero ahí es donde se va a definir la dirección, por lo menos para las próximas semanas, y habrá que esperar unos días. Lógicamente, al igual que lo que pasa con el oro y con el petróleo, muy probablemente todos los mercados, y el oro, la plata y el platino no son una excepción, se van a manejar con mucha cautela a la espera de estos anuncios que son fundamentales. Técnicamente, la plata cotiza $18,31, una tendencia bajista. Este es el gráfico diario, con un mínimo nuevo que tocó de 2 años el día 14 de julio en 18,10, que es el primer soporte para la plata en las próximas sesiones, debajo del cual se ubica $17,75 y $17,45. Al alza, 18,95, la zona de 19,40 y 19,90, pero lejos del nivel actual, y además un punto de apoyo que hoy mismo pasa de esta línea de tendencia. No parece que vaya a buscarlo justamente, y sí podría, en el caso de una recuperación del metal, ir a buscarlo, pero mucho más abajo, en la zona de 19,60, 19,50. Todo va a depender del momento que se produzca esta eventual recuperación.
Justamente a favor de la plata juega la probable formación de una figura de doble suelo, una figura de cambio de tendencia que por ahora está en una etapa preliminar, tiene que superar 19,10, pero con una amplitud que supera el dólar, por lo cual si esta figura se confirma al quiebre del neckline de la misma, podría generar un movimiento favorable al metal. De todas formas, lo que estamos viendo es también una aceleración bajista mucho más marcada, esto sucede también con la onza de oro, pero con una sobreventa que limita una caída mucho más importante del metal, una demanda actual del 27%, ya por debajo de la zona de sobreventa habitual, con un estocástico 533 que brinda una señal bajista ya prácticamente agotada y con momento que comienza a perder algo de velocidad en las últimas velas. Mire cómo aceleró desde el día 27 de junio, pero en las últimas 3 o 4 sesiones esta baja se lateralizó, por lo cual está generando una suerte de divergencia entre el momento y la curva de precios. Todavía muy preliminar para afirmar que hay un cambio de tendencia, pero suficiente como para limitar una caída, decíamos antes, mucho más importante de metal durante las próximas sesiones. Desde un costado técnico, el platino cotiza $854,42 y una tendencia que otra vez se perfila a la baja, pese a que en las últimas sesiones había logrado quebrar una dinámica bajista muy importante que provenía de los máximos del día 6 de junio, esto fue en $1.035, con un mínimo que alcanzó el día 14 de este mes, la semana pasada, en $828. Pero a partir de ahí comenzó una recuperación que lo llevó a la zona de $890, no pudo sostenerse y otra vez el dólar viene atacando y ganando posiciones, por lo cual el metal poco pudo hacer, establece un pullback contra esta línea de tendencia, habrá que ver si logra sostenerse por encima de la misma y vencer la zona de $890 nuevamente, en cuyo caso 907 y $927 mínimos importantes de las semanas anteriores, hablamos de las últimas semanas de abril y las primeras de mayo, podrían ser los objetivos a considerar. A la baja, 829, justamente los mínimos de la semana pasada, 809 y $789 son los niveles de soporte, un mínimo por supuesto que no alcanza desde hace prácticamente un año y medio el metal y que está en línea con lo que viene sucediendo con los demás metales. Los indicadores, sin embargo, le dan alguna esperanza al metal con una divergencia entre el momento y la curva de precios, lo que puede ser un anticipo de un movimiento favorable a la materia prima. Deberá, decíamos antes, sostenerse por encima de esta línea de tendencia, pero el RSI no le da tantas alegrías con una demanda del 38% y apuntando a la baja, y también el oscilador estocástico que brinda una señal bajista totalmente confirmada. El gas natural es en estas horas la excepción a lo que viene sucediendo con las materias primas. Dijimos que los metales y el petróleo están cayendo en forma medianamente acelerada y todo lo contrario pasa con el gas, que tiene buenos motivos para hacerlo. El gobierno de Rusia anunció y ya sacó de servicio un gasoducto que proveía a gran parte de los países europeos de este insumo que es vital para la economía no solamente europea sino de todo el mundo, y esto por supuesto genera incertidumbre de cara al futuro. De acuerdo a los comunicados oficiales, se dice que en las próximas horas volvería a estar en funciones este gasoducto, pero son muchos los expertos, los analistas europeos, que piensan que esto no va a suceder o que si se pone en marcha no lo va a hacer en toda su dimensión, por lo cual Europa se enfrenta a un grave problema de provisión de gas cuando todavía faltan algunos meses para que comience el invierno boreal, pero por supuesto debe tomar precauciones para llegar a esa instancia con la provisión cubierta. Alemania ya está afectada por esta cuestión. Alemania depende en un 60% de su provisión de gas de lo que llega de Moscú, y bueno, esto no está pasando, por supuesto, o provisto por el gobierno de Moscú, y esto no está pasando, y este corte de suministro de gas puede extenderse a toda Europa. Por eso, como lo hemos mencionado en oportunidades anteriores, Europa está acudiendo a usinas de carbón para buscar un reemplazo válido
para lo que probablemente no cuente de gas. Esto naturalmente está generando un aumento en su precio. Después de haber estado cerca de los 5 dólares, ahora supera los 7 dólares con 50 centavos y podría llegar a los 8 dólares en los próximos días si esta situación se agrava. De todas formas, técnicamente parece estar llegando a un máximo que va a ser difícil que supere, y esto podría ser una buena noticia para justamente Europa, si es que efectivamente el gasoducto se pone en marcha, y sobre todo si se pone en marcha en su totalidad y no en partes como en algún caso también se ha mencionado. De todas formas, conviene seguirlo de cerca. Es un insumo que tal vez no depende tanto de la expectativa de demanda, porque el invierno es duro en todos lados, y si bien puede haber una demanda menor en la industria, si hay una estanflación, lógicamente no va a caer la demanda en los hogares y en algunas empresas, de manera que hay que seguirlo de cerca. Por ahora está controlado por debajo de los 8 dólares. Técnicamente el gas natural cotiza a 7 dólares con 77 centavos y es la única materia prima de las más importantes que viene creciendo en las últimas sesiones, formando un canal alcista. Este canal suele anticipar cambios de tendencia, es una figura no clasificada que puede ser tanto de continuación como de cambio de tendencia. Normalmente es de cambio de tendencia, pero claro, para que esto suceda, el precio deberá superar a la baja el soporte que hoy aparece en la base inferior de este canal, en la zona de 7 dólares con 10 centavos. Por supuesto, esto se irá extendiendo al alza en la medida en que el precio se mantenga dentro de este canal, y con soportes anteriores en las zonas de 7,35 y 7 dólares con 55 centavos. En dirección alcista aparece el máximo del día miércoles en 8,05, hablamos siempre por supuesto de zonas de precios, luego 8,20 y 8 dólares con 40 centavos. Los indicadores apuntan ligeramente al alza, momento se mantiene por encima de su línea media, pero sin dar una aceleración importante, y con una demanda que aparece ahora en el 65%, después de haber llegado a la zona de sobrecompra en el corto plazo. Hablamos de gráfico de 4 horas, con un estocástico que también mantiene una señal alcista vigente. Todo indica que puede haber una nueva búsqueda del precio en la banda superior de este canal, pero va a ser difícil que lo supere, salvo el quiebre de la zona de 8,40, en cuyo caso podría extender sus ganancias. De todas formas, cuando se trata de una figura de continuación de tendencia, suelen los precios generar un alza más importante y después una caída del mismo tenor, por lo cual hay que tomar precauciones con este gas natural, porque puede haber algún movimiento muy volátil durante las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Los esperamos mañana con un nuevo informe completo sobre el mercado de divisas a cargo de Verónica y con todos nuestros compañeros durante la semana próxima. Por nuestra parte, nos volvemos a ver el próximo jueves con más materias primas. Gracias por ver Pulso de Mercado.